de la desinformación, la guerra contra una mentira que no se convierte en verdad por mucho que se repita. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, durante lo peor de la pandemia, murieron 7.291 personas mayores en las residencias. Estas personas murieron por un protocolo, llamados los protocolos de la vergüenza, que impidieron las derivaciones de esas residencias de mayores a los hospitales. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha despreciado a los familiares, a los que ha llamado de todo, les ha llamado rebotados. Se refirió a este dolor de los familiares como esas mierdas de la izquierda. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar en su trabajo, señoría. Esto ha sido durante semanas, durante meses y durante años. Roberto Torija, director de contenidos de la SER en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bueno, creíamos haberlo escuchado todo, pero hay mucho más. Ayuso, con motivo del 5º aniversario de la pandemia, va a leer esta misma tarde una declaración institucional y hay una referencia expresa a los muertos de las residencias y Ayuso, en esa declaración, Roberto, niega la realidad que reflejan los datos oficiales, niega los protocolos de la vergüenza y dice que todo esto es un invento de la izquierda. Todos los mayores de las residencias que necesitaron ingreso fueron trasladados a los hospitales. Eso es lo que dice literalmente el equipo de Ayuso, que añade no hubo orden que indicara lo contrario. Javier, es negar la evidencia, sí los hubo. Los protocolos de la vergüenza existieron. Los hemos visto. Lo acreditan las actas de la policía que inspeccionaron los centros. Lo acreditan los testimonios de los trabajadores. Lo acreditan los tribunales. La canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con suficientes medios, sobre todo recursos humanos, médicos y enfermeras, para medicalizar todas las residencias como hubiera sido debido. Yo después, personalmente, después de insistir mucho, tanto al consejero de Sanidad como al director médico del IFEMA, conseguimos trasladar una serie de residentes, apenas 23, los cuales fueron dados de alta en los siguientes días y nunca más fueron admitidos pacientes de residencias porque dijeron que no contaban con los medios para atender a personas de la tipología del mayor institucionalizado. Lo reconoció Carlos Mur, el alto cargo de la Consejería de Sanidad, que fue quien los firmó. Dice ahora el gobierno que no lo hizo un político. Considera también un invento esa cifra, un invento que agita la izquierda, que nació de Alberto Reyero, entonces consejero de Políticas Sociales, al que definen como un ineficaz. Un consejero al que, cabe recordar, Ayuso retiró todas sus competencias. Roberto, este es el acumulado de un montón de reproches, de descalificaciones a los familiares. Incluso recordemos, ¿no?, hace unas semanas de un bulo que alentó su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Sí, ese fue el último. Rodríguez llegó a inventarse que el testimonio de una mujer que contó en La Sexta cómo su madre había muerto en una residencia sin recibir atención hospitalaria era mentira. Eso es lo que dijo Miguel Ángel Rodríguez. Incluso dijo que lo había comprobado. Después pidió perdón de aquella manera. ¿Han valorado desde el gabinete de la presidenta que haya una reunión entre la presidenta para ofrecer esas disculpas a los familiares y los propios familiares? No, hombre, son los familiares los que llevan años llamándola asesina. Antes Ayuso había definido a los familiares de los muertos como activistas, como resentidos. Se había preguntado incluso de dónde sacan el dinero para ir a los tribunales. El gobierno madrileño ha insistido hoy en que están abiertos a recibirlos en la Puerta del Sol. En 5 años, Casal, ni una sola llamada. Roberto Torija. Las familias de los fallecidos durante el coronavirus en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid siguen esperando respuestas. Ahora un documental analiza la situación que se vivió en esos centros. Hemos hablado con familiares afectados y con el director de la película, Juanjo Castro. Era marzo de 2020, un tiempo olvidado ya por muchos, pero no por los familiares de los 7.291 fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, que no fueron derivados a hospital. Esta cifra da nombre al documental que trata lo que ocurrió allí en cuestión de semanas. Quiero que se investigue, que se depuren responsabilidades si toca. Como Mercedes, Concha también perdió un familiar. Su madre murió en la primera ola. Estaba en la residencia Manoteras. Esta foto es de mi madre el día 8 de marzo. A partir de ahí solamente eran llamadas. Llamadas, pero yo nunca podía hablar con mi madre, ni ver a mi madre. O sea, yo nunca más volví a hablar con ella. Concha nunca supo que su madre contrajo COVID-19 hasta que recibió una llamada. Bueno, se identificó como la doctora Antonella y me dijo que mi madre la bajaban al sótano a su extinción. Llegué a la residencia y no querían ni abrirme la puerta ni atenderme. Empecé a porrear la puerta de cristal y a decir, por favor, que vengo para llevarme a mi madre al Ramón y Cajal. La película cuenta los pasos que se siguieron las primeras semanas de la pandemia. Hay una filtración de un borrador. Se basa en las comparecencias en la Comisión de la Asamblea de Madrid, que no llegó a finalizarse, y más tarde en la Comisión Ciudadana de Afectados. Dejan de ser atendidos por su médico de cabecera. Es duro también porque yo no entro en el sentimentalismo, o sea, apelo a la razón. Hay muchísimo dolor. Entonces no se nos tiene que olvidar que detrás de esa marca, de ese número, hay muchas muertes.
Varias denuncias de afectados han sido archivadas por la justicia. Hace poco más de un mes, más de 100 familiares presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía de Madrid para que se investigara altos cargos del gobierno de la comunidad y a 25 geriatras. Sucedía también que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía, porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio.